ya está iniciada. Hola a todos, vamos entonces, ay, se me apagó la luz. Vamos entonces a continuar las enfermedades, los errores innatos del metabolismo relacionadas con el ciclo de la urea. Voy a apagar la cámara, la pantalla está compartida y voy a... ¿Están viendo la pantalla completa? Bueno, entonces vamos a empezar a ver la primera enzima, que es la deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa o CPS1. Entonces, vimos ahorita que nosotros normalmente cuando consumimos, es decir, proteínas, o tenemos un recambio metabólico en el cual utilizamos la proteína, la estructura carbonada de los aminoácidos como fuente de energía. Entonces, vamos, pues es un ejemplo, porque también ya habíamos mencionado que, por ejemplo, cuando hay alguna infección o cuando se activa nuestro sistema inmune porque hay una vacuna, es decir, cuando hay una activación del catabolismo, entonces se va a producir ion amonio o amoníaco, y este ion amoníaco entra al ciclo de la urea y es convertido en urea para ser eliminado por la orina. Resulta que en, en la deficiencia de carbamoil fosfato sintetasa, que es la primera enzima del ciclo de la urea, esta enzima está deficiente y como consecuencia de eso vamos a tener un aumento de amonio en sangre, es decir, una hiperamonemia. Entonces, esta enfermedad se llama deficiencia de carbamoil o carbamail fosfato sintetasa 1. Recuerden que en algunas partes también se le llama hiperamonemia 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a producir o qué manifestaciones clínicas va a tener usted? Usted va a tener unas manifestaciones en su neonato causadas por esa crisis hiperamonémica neonatal, que es lo que produce la encefalopatía hiperamonémica. Es decir, que el niño no succiona, que está letárgico, hipotónico, convulsiona y entra en un estado comatoso. Pero además de eso va a haber una hiperglutanemia. Ya vimos cómo es la fisiopatología de esto, vimos que se aumenta el glutamato en sangre. Y además de eso va a haber una hipocitrullinemia. ¿Por qué? Porque como se para la vía, no se puede producir citrulina y entonces, por lo tanto, la concentración en sangre va a bajar. La actividad de esta enzima es sobre todo hepática y la expresión es hepática. Entonces, estos niños, ¿cómo se van a ver? Se van a ver entonces hipotónicos, no succionan, no se alimentan, va a haber hipertonía, hipotermia, pueden estar irritables, se mantienen dormiditos, son de respiración rápida, con algunos gruñidos o gorgoreos y con algunas manifestaciones abdominales, sobre todo cuando empiezan a consumir el alimento, entonces tienen vómito o diarrea. Lo más grave de estas manifestaciones clínicas y en las que evolucionan muy rápidamente es cuando, porque el daño neurológico progresa rápidamente, sobre todo cuando hay convulsiones que rápidamente llegan a un estado comatoso y los niños se mueren.
Ya vimos entonces que este es el algoritmo donde básicamente se están viendo unas manifestaciones clínicas, hay una hiperamonemia, entonces empezamos a sospechar de que puede ser un problema relacionado con el ciclo de la urea. Cuando tenemos el resultado de los ácidos, de los aminoácidos y ácidos orgánicos en sangre, entonces la citrulina está baja y la arginina está normal. Recuerden que ya habíamos visto que la anión gap está normal y la glicemia está normal. Entonces ya lo que nos va a diferenciar esto va a ser la presencia del ácido orótico. En este caso, el ácido orótico o el oratato va a estar o bajo o incluso normal. ¿Cómo se manejan estas enfermedades? Estas enfermedades no tienen cura. Hasta el momento no existe una enfermedad que sea específica para la enfermedad. Se hace básicamente con manejo, restricción dietaria todo el manejo, antes de empezar a hablar de las formas o de las metodologías que hay, todo va direccionado hacia manejar la hiperamonemia y hacia mantener los niveles de amonio normal. Ese es el objetivo principal. Entonces, lógicamente que para el manejo como la hiperamonemia es lo más grave y es lo primero que hay que manejar, entonces se hace no solamente con los medicamentos, que generalmente es el benzoato de sodio y el fenilbutirato, y dependiendo las concentraciones de ese amonio en sangre, vamos a proceder a hacer hemodiálisis o plasmaféresis. Generalmente se hace hemodiálisis o diálisis. Bueno, lógicamente, como estamos sospechando de que pueda ser una enfermedad del ciclo de la urea o una aminoacidopatía, entonces se disminuye la ingesta de proteínas. Pero ojo con lo siguiente, recordemos que estos niños están en crecimiento y desarrollo, entonces no podemos indiscriminadamente y dejarlos, por ejemplo, en ayunas. No se puede, porque entonces ese desarrollo, ese crecimiento y desarrollo, ese desarrollo de cerebral, si no se va a dañar por un lado, pues se daña por el otro. Entonces, por eso es recuerden que lo máximo, eso va a depender de cada protocolo, de cada hospital, de cada país. Pero lo máximo que usted puede dejar un niño, acuérdense la tabla que presentamos en la vez pasada, que es lo que se maneja, por ejemplo, en Chile o en algunos países latinoamericanos, pero máximo 36 horas sin ingesta. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que recordar es que dentro de los aminoácidos tenemos aminoácidos que son esenciales, es decir, nosotros no producimos todos los aminoácidos, no tenemos para sintetizarlos, entonces hay unos aminoácidos que hay que darlos en la ingesta. Por esa razón, los individuos con este tipo de enfermedades hay que hacerles un monitoreo permanente de un grupo interdisciplinario, y aquí es fundamental la nutricionista, porque hay que irle controlando la ingesta de nitrógeno con dietas bajas en proteínas, pero eso hay que irlo adecuando al crecimiento, a los problemas o recambios metabólicos que tenga. Y es muy importante lo que se llama, a grosso modo, la prevención y la degradación de proteínas, que se hace cuando se activa el catabolismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se da eso? Cuando hay traumas, infecciones, fiebre, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí dos puntos que... olvidé decir unas cosas muy importantes. Vamos a ver en estas, las dos que vamos a ver y que son el modelo para las enfermedades relacionadas con el ciclo de la urea, son la ornitintrascarbamilasa y la CPS1, la carbamidilfosfato sintetasa. Entonces ustedes van a ver que
Estas diapositivas son casi iguales en ambas, tanto en la CPS1 como en la OTC, porque realmente desde el punto de vista clínico son casi idénticas, iguales, es muy difícil diferenciarlas. Nosotros tenemos niños con estas enfermedades. Entonces, una cosa es el diagnóstico y otra cosa ya es el manejo de las crisis y el manejo en general durante la vida de estos niños. Entonces, clave, objetivo número 1, reducción de los niveles plasmáticos a nivel de amonio. Entonces, en las crisis agudas, dependiendo la concentración, eso va a depender es de la concentración del amonio. Entonces está la hemodiálisis y la hemofiltración. Bien. Eh, tenemos entonces lo que se llaman los desintoxificadores o elementos eliminadores del amonio, que son pues los medicamentos que ahorita vamos a ver un poquito más profundo de ellos, y el problema de el desbalance metabólico o el revertimiento de la situación metabólica, que básicamente se hace a través de las infusiones donde se le colocan glucosa y lípidos. Hay que tener ya durante el transcurso de la vida de los pacientes con estas enfermedades, ellos tienen que tener una dieta baja en proteínas, pero como les he mencionado, como ellos están en crecimiento y desarrollo, hay que tener sobre todo cuidado con lo que son los aminoácidos esenciales. Y aquí quiero resaltar la actividad tan importante que hacen los padres junto con las nutricionistas, porque a veces los padres intuitivamente, sin ni siquiera tener conocimiento, van adecuando a sus hijos. Tenemos dos pacientes supremamente interesantes, vamos a ver si los llevo a mí en vivo, que son del oriente antioqueño, y los niños están en muy buen estado, tienen ornitin transcarbamilasa, pero no tienen ni retardo mental, nada. ¿Por qué? Porque los padres, sobre todo las mamás, han manejado muy bien, me disculpan que tengo rinitis, han manejado muy bien a punta de el manejo dietario, ¿cierto? Y la medición de el ion amonio. Incluso en contra de sus clínicos, o sea, de los médicos super expertos en estas enfermedades, pues ellos, y eso es muy interesante, ellos intuitiva y solitos han ido haciendo eso. Bueno, entonces, como les digo, como a ellos hay que hacerle restricción de la proteína, sobre todo de proteína animal, entonces, claro que existen, como les voy a mostrar ahora, lo que se llaman las leches o las fórmulas o los tarros, los suplementos, que ahí se llaman CPS1, que va a ser dependiendo de la edad. ¿Qué es lo que hace eso? Que le colocan los aminoácidos en una concentración determinada que no haga que haya una hiperamonemia, pero además que no vaya a haber ausencia de los aminoácidos esenciales. Lo mismo de, pues, por ejemplo, de citrulina, de arginina, que son tan importantes para el crecimiento y el desarrollo. También están lo que se llaman los eliminadores de nitrógeno, que por un lado, muchos de ellos se dan indefinidamente, hay que irlos adecuando de acuerdo al crecimiento y desarrollo del niño, o sea, porque es por talla y por peso, ¿cierto? Bueno, por peso, por talla no, por peso. Resulta, queridos estudiantes, que aquí hay un punto que es un poquito complicado, sobre todo con lo que tiene que ver con el fenilbutirato de sodio. ¿Por qué? Porque resulta que estos medicamentos, sobre todo el fenilbutirato, tienen muy mal palataje y le dan muy mal olor a los niños. Entonces, el problema de este medicamento es que tiene muy baja adherencia. ¿Qué es adherencia? Es cuando los pacientes y cuidadores se adhieren al tratamiento y lo cumplen adecuadamente como lo recomienda
pues el medicamento. Entonces es muy complicado eso. Eh, Incluso las mamás y o sea, los papás les quitan el medicamento, uno, y dos, ya cuando los niños van creciendo ya dicen, no, yo no quiero eso, además sabe muy mal. Eso es muy complicado, pero es lo que tenemos. ¿Qué hay que hacer con eso? Hombre, ¿cómo hay que tratar de adherir a los padres? Con conocimiento, mostrándoles que son medicamentos, pues, o sea, usted que, claro que es que es muy fácil hablar, muchachos, pero, o sea, ¿usted qué prefiere? ¿Un niño que huela maluco o un retardado mental? Yo creo que uno prefiere que huela maluco, ¿cierto? Pero pues es muy difícil esa situación. Bueno, en algunos países de Europa o países desarrollados se han hecho trasplantes hepáticos, unos con éxitos, otros con no tienen éxito. Los pacientes que yo tengo acá con OTC, los que están pues como en contacto conmigo, algunos de ellos me han preguntado, pues, vea, no, ¿sabe qué, doctora? Nosotros hacemos lo que sea, eh, vendemos la casa, nos vamos para España para que nos hagan el trasplante. Muchachos, yo sinceramente yo no sé qué recomendarles a ellos. Pues yo les digo, vea, estos son los pros, estos son los contras, porque recuerden que un trasplante hepático es una cuestión muy compleja, hay que inmunosuprimir al paciente, hay que irle dando un manejo y una cosa es que uno vaya haciéndole un manejo a un niño trasplantado, si pues en el país donde está y que se lo hagan, a uno pues que no tenga muchos recursos, que además de eso vive en un lugar donde ni siquiera hay, el hospital es de primer nivel. Entonces son situaciones que son muy complejas. Yo creo que eso sería una decisión que hay que tomar entre clínicos y padres dependiendo del estado del paciente. Pero, por ejemplo, el caso de esos pacientes son pacientes que han tolerado muy bien, se han adherido muy bien a los diferentes tratamientos y la restricción dietaria ha hecho que los niños estén perfectamente bien, es decir, son completamente normales. O sea, no tienen retardo mental, no tienen ningún daño, porque ahorita vamos a ver que realmente son enfermedades muy devastadoras, son muy mortales, muy dañan el cerebro de una manera impresionante. Otra de las situaciones que son complicadas es que muchas veces, como ellos tienen manifestaciones del sistema nervioso, manifestaciones psiquiátricas, entonces a veces les dan ácido valproico y pues no es recomendado. El diagnóstico diferencial para estas enfermedades entonces son pues la ornitin transcarbohidroinmodulasa y las otras enfermedades del ciclo de la urea. También hay algunos, recuerden que hay algunas aminoacidopatías o por ejemplo tenemos la hiperamonemia provocada por la deficiencia de anhidrasa carbónica. Eh, el pronóstico de vida de los pacientes va a depender mucho del tipo de mutación y la variante que tenga. Generalmente las formas más severas son letales. Esto lo traigo aquí porque lo adoro. A ver, recuerden que hemos dicho, adoro esta foto. Y la adoro porque este señor es negro. ¿Y por qué adoro que sea negro? Porque las enfermedades, los errores innatos del metabolismo, realmente en su gran mayoría son de origen caucasoideo, es decir, de población blanca. Pero fíjese que eso ya ha cambiado mucho. Ya hemos visto en todas las poblaciones algunas mutaciones que son mutaciones que se dan de nuevo o porque tienen mezcla, a pesar de que tenga pues su fenotipo negroideo, eh, pueden tener mezcla y en esa mezcla viene su marca genética, ¿cierto? Entonces por eso me encanta. Y además la adoro, además de que es negroideo, porque miren que este es una persona que es un adulto de 38 años, lo vemos que está bien, parece que es hasta policía,
sano, o sea que son enfermedades que realmente se pueden modular. Fíjese que si se detecta a tiempo, o sea, si se hace un control adecuado, la supervivencia es del 68%. El 34% muere y algunos de ellos realmente quedan o minusválidos o con un retardo mental importante cuando no se hace el diagnóstico a tiempo, es más o menos el 47%. Bien, vamos a ver un caso clínico. Este es un caso de la vida real, este es un niño chileno. Recuerden que esta información la traigo yo del diplomado que hice de diagnóstico y tratamiento de errores innatos del metabolismo en el INTA en Chile. Y estos son casos que son de la vida real. Mire qué tan bonito, porque en este país hay programas para estos errores innatos del metabolismo y esto es lo que hace que estos niños al diagnosticarse adecuadamente pues tengan muy buen pronóstico de vida y de calidad de vida. No solo el tiempo en que duran, sino la calidad de vida que tengan. Entonces, este niñito tiene el ácido orótico normal. Vayan imaginándose ustedes el cuadrito que les mostré, el algoritmo. Cuando le hacen la cuantificación de aminoácidos, va a tener arginina disminuida y citrulina disminuida. Mire que en el fondito está, es como para irle soplando, está el, el, el ciclo de la urea. Es como para que lo vayan recordando. Entonces el diagnóstico que va a tener este chiquito es de, pues lógicamente se hacen todos los exámenes, pero es de carbamoil fosfato sintetasa. Fíjese que realmente no es tan difícil. Lógicamente pues nosotros no tenemos de primera mano ni nada estos aminoácidos, pero justamente por eso los estoy educando a ustedes para que cada vez pidamos más estos exámenes, sobre todo los que se van a dedicar a neonatología, pediatría, a este tipo de ginecología, porque eso pues puede ayudar a que estos chiquitos estén muy bien. Mire esto que es, adoro esta tabla. Y la adoro porque claramente aquí nos está mostrando cómo es la evolución de un niño con una hiperamonemia. ¿Cierto? Fíjese que en el momento en que nace, él empieza la ingesta pues empieza a mamar la leche y mire, inmediatamente se dispara. Entonces aquí pues afortunadamente de donde sacaron estos datos, que estos datos son chilenos, como tienen un programa, lo detectan, rápidamente empiezan a hacerle los tratamientos. Mire que aquí estamos en el día 3 ya bajo a 500, ¿cierto? Sigue, o sea, la parte de la de diálisis. ¿Se acuerdan la primera fotico que les mostré? Eso es, esas foticos son de allá. Les hacen la diálisis, les hacen los diferentes medicamentos y empiezan a bajar. Baja y vuelve y sube, eso es muy complejo. Fíjese que aquí, por ejemplo, muchas veces tienen estos picos es porque han tenido una fiebrecita o porque les han puesto una vacuna o pues por las diferentes razones, ¿cierto? Pero aquí también nos muestra, otra cosa que se me olvidó mencionarles que es muy importante. Muchas veces estos niños por el simple hecho del crecimiento y del desarrollo pueden hacer picos de aumento de amonio por el crecimiento y desarrollo. Entonces, por eso a ellos hay que estarles midiendo. Bueno, entonces, otra de las cosas importantes que hay que ver de esto es que realmente no solamente, a pesar de que es la enfermedad más grave que tienen generalmente vienen en formas neonatales, también pueden darse por efectos gatillantes, sobre todo los que no tienen las formas severas. Bueno, vamos a pasar ahora a la deficiencia de la ornitin transcarbamilasa,
le pongo con mayúscula es porque se conoce como OTC, también se conoce como hiperamonemia tipo 2, también se conoce como ornitina transcarbamilasa, ¿cierto? Es la segunda enzima. Aquí tengo este dibujito que también me gusta mucho, porque es para recordar. Y aquí, ay, olvidé decirles una cosa muy importante, muchachos, en la CPS1, pero me disculpa que a veces soy tan loquetica y se me olvidan cosas. Mire, entre los tratamientos que hay tanto para la CP, sobre todo con la CPS1 y la OTC, es un medicamento que se llama Carbaglu. El Carbaglu es un medicamento sobre todo que se hizo para la deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa. Entonces, resulta que, acuérdate que el N-acetilglutamato le ayuda a funcionar a la CPS1. Entonces resulta que se ha visto que en pacientes con CPS1 y OTC, cuando les dan N-acetilglutamato, los niños mejoran. Entonces yo aquí invito a todos los clínicos, afortunadamente que algunos de ellos están de acuerdo conmigo, y sobre todo nosotros que tenemos tantas dificultades para los paraclínicos, pues para lo de la EPS y todo ese tipo de cosas, probar los medicamentos. Si los medicamentos, o sea, probar los medicamentos que la ciencia, que la literatura nos dice. Si no le funciona, pues quitárselo, pero si funciona, ¿por qué no dejárselo? Por ejemplo, vamos a ver con OTC que se ha visto en niños que se les da biotina que mejora. Entonces, muchachos, hay pacientes con ornitina transcarbamilasa que han mejorado dándoles ese Carbaglu. Bueno, eso es para recordarles entonces que estamos en estas dos enzimas que son mitocondriales. También recordarles que estas dos enfermedades están dentro de las enfermedades mitocondriales. Bueno, entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Va a ser muy parecido, mejor dicho, casi que las diapositivas serían iguales. La diferencia entre la OTC, como las diferencias entre la OTC y la CPS, es que de todas maneras el hecho de que sea la segunda enzima a veces hace que no sea tan agresiva, o que no se presente en los primeros días como en la CPS1, ¿cierto? Que es como el caso de los niños que yo tengo aquí en el santuario, ¿cierto? Que son niños que están muy bien, ¿cierto? Que son niños que empezaron a alimentarlos. Bueno, claro que hay una diferencia porque el más difícil fue el primero, porque el primero pues no sabían que tenía eso, ¿cierto? Pero ya el primito, que también ya se lo caracterizaron y la tiene, o sea, son dos hermanas que tienen la OTC, pero son asintomáticas, pues además como el ligado al X, ellas son hembras, pues son mujeres. Bueno, entonces, pero aquí vuelvo y les digo como esas frasecitas que son como clásicas mías, es que a mí me preocupa mucho todos estos fenotipos que son moderados o que no son tan severos, porque a veces los padres o los clínicos no logramos detectarlos y los niños se van o los pacientes se van deteriorando. Cuando ya se presentan crisis muy graves y muy delicadas y que de pronto ya han hecho algún daño importante. Entonces, estos niños generalmente se van a un coma hiperamoníaco, es decir, tienen una hiperamonemia. Todos tienen, ojo que eso lo pregunté en el examen. Todos estos niños presentan hiperamonemia, unos más que otros. Lógicamente más la CPS1 y la OTC. Tienen convulsiones, tienen aumento de glutamina y de alanina, tienen disminución en arginina y citrulina,
¿cierto? Acuérdense acuérdense, perdón, recuerden entonces el algoritmo en su mente que ya le midieron el amonio, está aumentado, le midieron los ácidos, le hicieron el anion gap, está normal, le midieron la glicemia, está normal. Y vamos, la diferencia que vamos a hacer entre CPS1 y OTC es porque en la OTC, ¿cierto? Va a estar aumentado el ácido orótico. Es decir, va a haber una aciduria orótica. O, sí, una aciduria orótica. O orotato, pues. Muy bien. Esta enzima también es de expresión hepática. Ojo con lo siguiente. Entonces, sabemos que la genética de esta enfermedad es ligada al X. Recuerden que los machos son XY, o sea que tienen una sola X. Y las hembras son XX. Entonces, algunas veces las hembras tienen, algunas veces no, sino que las hembras tienen un X defectuoso y uno sano. Aunque si es un lugar donde hay mucha endogamia, hay que tener cuidado con eso, porque puede ser que sea tan de malas que los dos los tengan malos. Claro que generalmente son letales, pues son más severas, bueno, etc. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, esa diferenciación realmente en los hombres es más severo, el fenotipo es más severo que en las mujeres. Sin embargo, eso va a depender también del tipo de mutación, ¿cierto? ¿Y eso cómo se va a ver? Se va a ver representado porque a veces, entonces, son niños que tienen la OTC, pueden llegar a ser normales, no tienen ese deterioro neurológico, cognitivo, pero presentan picos de amonio, ¿cierto? Eso a largo plazo pues, puede ser problemático. Por ejemplo, algo, y se los digo pues aquí, yo con estas pacientes madres de niños con OTC, ellas como están, son personas normales, profesionales, pero hasta el momento ellas no han sido caracterizadas. Y que, ¿cómo saber si realmente ellas han tenido picos de hiperamonemia que no, que, porque yo, como les mencioné ahorita, hay pacientes que tienen 180, casi 200 y están asintomáticos. Entonces eso es muy complicado porque realmente cuando ellas son sintomáticas o cuando les aparece algo, entonces ya es por un efecto gatillante. Pero ojo con esto, que esto es muy importante. Pueden presentar perfiles neuropsicológicos y neuropsiquiátricos. Ojo con eso. Y realmente en el mundo hay pues es como una actitud muy tranquila frente a eso. Por ejemplo, para mí, yo traté pues como decirle a estos pacientes, pero ya hace mucho los conozco y no, realmente como están bien, pasa la vida. Pero ustedes, por favor, quienes van a, o si ustedes, los que vayan a ser internistas o hepatólogos, si ustedes, si les dicen que tienen un hijo con OTC, empiecen a buscar, o incluso los que se dediquen a psiquiatría, y que les digan que tienen un hijito con OTC, hombre, hay que mirar cómo está esa mamá o las hermanitas de ese chico. Bueno, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas? Fíjese que más o menos es parecido a la CPS1, o sea, son letárgicos, no succionan, no comen, tienen problemas para controlar la respiración, pueden presentar hipotermia o a veces hipertemia. Es que realmente no controlan bien la temperatura, convulsiones y puede entrar en un estado comatoso y morirse. Ojo con lo siguiente. Ay, caramba, ¿qué pasó? Perdón.
Ojo con lo siguiente. Esto es sobre todo en las formas severas, pero tenemos en las formas que no son tan severas y los niños pues pueden tener algo de retraso en el desarrollo, conos sin retraso mental, empiezan a tener alteración de sus pruebas hepáticas, porque recuerden que es de expresión hepática, pues la enzima. Entonces empiezan a ir dañando su hígado. Algunos de ellos presentan problemas en la piel, lesiones en la piel, que pueden ir desde una piel seca, escamosa, hasta algunos como especie de eritemas. Tienen el cabello quebradizo, parecería que eso es por los excesos de amonio. Algunos pueden desarrollar encefalitis, son muy agresivos, irritables, lloroncitos. Y saben que desafortunadamente muchos de estos niños eh, son detectados porque empiezan por los profesores o maestros del colegio, porque ellos empiezan a tener un bajo desempeño escolar. Esta foto que yo pongo acá es muy impresionante porque mire que esta es una niña ahí con su papi, está bien, tiene 2 años de edad, está con OTC y después tiene un episodio hiperamonémico y se muere. Así que son enfermedades muy traicioneras. ¿Cómo es el manejo? Es exactamente igual que con la CPS1. O sea, hay que darles el manejo siempre a la hiperamonemia, tanto en las crisis como en el manejo crónico. Se debe hacer preferiblemente con los medicamentos exfoliantes, o sea, el benzoato de sodio, fenilbutirato. Recordar que algunos de ellos pueden tomar carbaglu o es decir, que son que tienen N-acetil glutamato. Las ingestas tiene que tener restricción dietaria con control. También tenemos los tarros o leches de la OTC, ¿cierto? Para la OTC que le está proveyendo los en bajas concentraciones, sobre todo aminoácidos esenciales. Y pues evitar la degradación proteica o el recambio proteico. Tener cuidado con las infecciones, las vacunas, el crecimiento. Están los suplementos pues que van a tener todos estos aminoácidos y se ha visto que proporcionarles biotina ayuda a reducir la capacidad pues a los niveles de amonio. Estos son los diferentes productos que se pueden tener en el mercado. Estas son las famosas leches o concentrados que básicamente estas son enfermedades del ciclo de la urea. Este se llama Clinitex. Tenemos el fenilbutirato que es el medicamento. Entonces eso va a depender cada país qué oferta tiene. Bueno, aquí es muy importante, entonces, por un lado, la medición de citrulina y arginina para las complementaciones y los medicamentos representados en el fenilbutirato de sodio y el benzoato de sodio. Me gusta este caso que me parece supremamente dramático porque esta es una niña que fue diagnosticada desde el momento en que nació, de que tenía su OTC, su ornitin deficiencia de ornitin trascarbamilasa, la fueron manejando. Miren, esta niña entra acá y de repente tiene un proceso infeccioso y hace un pico, un aumento de de amonio, una hiperamonemia severa, entra a la unidad de cuidados intensivos y evidentemente tiene
alto el ácido orótico, la arginina y la citrulina está disminuida, lamentablemente esa niña fallece después de esa crisis. Vamos a ver ahora la citrulemia. La citrulemia es el aumento de la citrulina, básicamente en sangre, básicamente porque está defectuosa la arginin succinato sintetasa, también se conoce como ASS. ¿Qué fenotipo tenemos? Fíjese que es casi igual. El coma, convulsiones, hiperamonemia, hipercitrulinemia. Aquí sí hay ese aumento. Recuerden que en las otras había hipo. Aquí hay hiper, hay aumento de citrulina. Eso es muy importante. Tenemos aciduria orótica, puede haber aumento de ácido orótico o oratato. Y desafortunadamente, cuando los picos son muy grandes, pues cuando llegan al estado comatoso generalmente se mueren. Entonces aquí vemos, recordemos que ya la citrulina ha pasado por, hay un intercambiador de ornitina y citrulina, ya sale al citoplasma y allí se convierte en arginin succinato o ácido arginin succínico. Muy bien. Entonces, bueno, y esta es la enzima, ¿cierto? La enzima que es la arginin succinato sintetasa. Bueno, recordemos que los fenotipos va a depender del tipo de variantes. Entonces, pues esas variantes van a hacer que la deficiencia sea completa, parcial, que esto se cumple pues para todos los errores innatos del metabolismo. Tenemos que también presentan formas severas o formas leves. Afortunadamente, la forma más frecuente es la forma leve, donde realmente da letargia, somnolencia, produce algo de discapacidad intelectual y por supuesto una hiperamonemia crónica y recurrente que a mí a veces me parece que eso es muy delicado porque los chicos o los pacientes no alcanzan a mostrar eso y eso es lo que va dañando los órganos. Aquí es muy importante entonces el diagnóstico a través de los aminoácidos en plasma. En todas estas enfermedades se hacen pues pruebas genéticas que demuestren las variantes genéticas que están implicadas con el gen, ¿cierto? Aquí vemos un caso clínico de un niño que nace común y corriente, empieza a alimentarse y al tercer día, miren, ¿se acuerdan lo que les digo? Las manifestaciones que a veces estos chicos presentan en piel. Pues a los 7 días tiene todas sus manifestaciones clínicas que llevan a que le midan el amonio y evidentemente a los 7 días tenía 850 microgramos por decilitro, le hicieron una peritoneodiálisis y aquí sí no se sabía el diagnóstico que encontraron. Entonces, ácido orótico normal, encontraron que la arginina estaba disminuida y la citrulina elevada. ¿Cuál fue el caso? Citrulinemia. ¿Cuál fue el diagnóstico? Ojo porque pongo esos casos clínicos. Fíjense que estos son, aquí les muestro yo cómo esta niña logran salvarla, pero fíjese que, y pues ella de todas maneras es una niña que ya se está riendo, tiene atención
presta atención con la mirada, pero desafortunadamente alcanzó a afectarle demasiado su cerebro y fíjese que esta niña quedó con una discapacidad y una afección, un retardo mental. Tenemos este otro chiquito que es producto de consanguinidad. Al primer día tenía succión débil, al segundo día letargia, al tercer día le miden el amonio y tenía 994 microgramos por decilitro. Le hacen peritoneodiálisis al cuarto día. Fíjese que aquí el daño cerebral es importante y esto lo traigo de esta manera, es decir, mostrándole cómo hay un daño, pues aquí claramente se ve el daño cerebral, pero fíjense que este es un niño que se diagnostica a tiempo, se maneja y se trata a tiempo y mire que a los 6 años, ¿cierto? El niño se ha ido desarrollando. Así que estas son, y hay que pensar en que a pesar de que estas enfermedades son muy letales, muy dañinas, que dañan el cerebro masivamente, de todas maneras en los niños, pues en los niños no, sino en los recién nacidos, en los neonatos, en los primeros años de vida, el cerebro es muy plástico. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico y el tratamiento lo más pronto posible y que tanto los pacientes como los cuidadores tengan una adherencia al tratamiento, porque de eso va a depender el desarrollo y que el niño pueda estar muy bien. Ahora, también eso va a estar sujeto al tipo de variante genética. Hay unas que definitivamente o son letales o son muy devastadoras. Aquí tenemos este niño, este es un niño, este es otro caso que es muy, muy interesante porque es un niño que nació con un ano imperforado, se le hace una colestomía a las 24 horas, ¿cierto? Eh, Miren qué interesante, ¿cierto? Ahí pues supuestamente todo está bien. A los 8 días el niño tiene 1300 microgramos por decilitro. A los 9 días le hacen su peritoneodiálisis y empieza a haber pues, bueno, el coeficiente intelectual tiene el 75% de los 24 meses y asiste a su escuela normal. Realmente este niño es de esos casos en los cuales tienen situaciones y crisis muy graves, muy severas, pero gracias al diagnóstico a tiempo, ¿cierto? Pueden cambiar totalmente el pronóstico y la calidad de vida. Estos son pues niños con citrulemia, con succini, no soy capaz de decirlo. Bueno, aumento de arginin succinato en sangre, en orina, argininosuccinuria. Casi que no. Bueno. Estos son niños que, fíjese, aquí tenemos como los diferentes casos, ¿cierto? Tenemos desde niños que lograron salir adelante, desde niños que estuvieron muy bien y se pudieron mantener por muchos años bien y normales, pero en una crisis mueren, otros que a pesar de los cuidados y del diagnóstico sufren o quedan con una secuela neurológica importante. Entonces aquí es muy importante, todo esto es sacado de artículos, aquí es muy importante entender que va a depender, por un lado, del tipo de trastorno. Es muy diferente. Los trastornos o son más severos los trastornos que es mitocondriales como la CPS1 o la OTC con respecto a los que son citoplasmáticas. Incluso entre la CPS1 y la OTC es más devastadora la OTC, ¿cierto? Las formas neonatales, las formas severas,
generalmente son de muy mal pronóstico. Muchos de ellos, si no son diagnosticados, pues muchos no, la mayoría de los niños que no son diagnosticados a tiempo se mueren, o en su caso quedan pues con muy mala calidad de vida. De tal manera que aquí es muy importante lo que conocemos como los marcadores biológicos o biomarcadores. Aquí es muy importante la edad de inicio, los niveles de amonio, la encefalopatía hiperamonémica, y cuando decimos extensiones, el tiempo de exposición que el paciente está con esa encefalopatía hiperamonémica, es decir, con ese edema, con ese aumento de la presión intracraneal. La adherencia al tratamiento, que es supremamente difícil, muchachos. Entonces, por eso hay que estar muy articulado con todo el equipo de salud, con el nutricionista, con el neurólogo, con el pediatra, con el neuropediatra, con el psicólogo, pues con todo, con el bioquímico, con la bacterióloga, con el bioquímico, con todos, para que esa adherencia permita que el niño no se deteriore. ¿Por qué es importante el lugar de nacimiento? Porque tenemos lugares que hay una endogamia importante. Importante para nosotros, y traigo esta diapositiva para ilustrarles que, por ejemplo, nosotros tenemos espectroscopía pues unido a resonancia magnética nuclear. Lo tenemos, por ejemplo, en el Hospital Infantil ahí en el San Vicente de Paúl, donde además de la resonancia magnética podemos obtener cuáles son los diferentes metabolitos que pueden estar aumentados. En este caso aquí tenemos el N-acetilacetato, la creatinina, glutamato, glutamina, fosfocreatinina, aspartato, colina y inositol. Bien. Entonces, en general, el manejo para estos pacientes, ya como habíamos visto, es por un lado las crisis o las emergencias y por el otro lado el manejo. Ahora, en las emergencias hay que tener en cuenta cuando se sabe que se tiene enfermedades de la urea, ¿cierto? Es decir, que se sabe de dónde procede la hiperominemia, o cuando no, que es lo que también se llama la primera crisis, ¿cierto? Entonces, recuerden siempre, lo más importante es bajar el amonio. La meta y lo único que usted tiene que manejar es el amonio. Ojo, muy importante, inmediatamente usted detecte eso, esas muestras hay que guardarlas y hay que seguirles todo un proceso. Suspender las proteínas, y hay que aportar o mantener la homeostasis calórica para que no se dañen, pues para que no se dañe ese crecimiento y desarrollo. Tenemos que ver si necesitamos usar los detoxificadores o no. Eso va a depender de la cantidad de amonio que tiene. Como generalmente son altos, entonces pues muchos de estos se van a diálisis. ¿Qué es lo que se hace? Se empiezan los detoxificadores. Generalmente estos chicos se van a unidad de cuidados intensivos, y de acuerdo a cómo se va comportando el amonio, entonces ya procedemos a la diálisis. Fíjese aquí cómo está la sobrevida y la muerte de acuerdo al nivel de amonio. Entonces se convierte en un metabolito importante. Bueno, ya habíamos visto este algoritmo, lo voy a pasar ligeramente, los habíamos visto antes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el déficit energético. Recuerden
que vimos que ese aumento de amonio va a aumentar, va a dañar o va a inhibir algunas de las enzimas del ciclo de Krebs, va a tener problemas con el glutamato, o sea, hay una depresión de alfa-cetoglutarato, va a haber un aumento de ATP, ¿cierto? Vamos a tener problemas a nivel de la creatinina. Vamos a tener que hacer una suplementación importante de esa creatinina para hacer, pues para suplir esa depresión que hay, porque recuerden que la creatina es muy importante para la producción de creatinfosfato. Esta tabla que yo les dejo aquí es una tabla que me gusta mucho porque le ayuda a uno con los parámetros que están en con los paraclínicos a los que ustedes tienen acceso sin tener que esperar a tener todas las acidurias, la medición de aminoácidos y de ácidos orgánicos en plasma. Entonces usted midiendo una acidosis, midiendo los cuerpos cetónicos en orina, mirando la glicemia, el ácido láctico, las transaminasas, la CPK, el ácido úrico, datos del hemograma, la talla y el peso, pueden de alguna manera ir orientando también hacia pensar si son problemas del ciclo de la urea. Y realmente fíjese que son muy claros, realmente es una constelación que uno podría estar pensando en ella. En cuanto a los aminoácidos, recordemos que habíamos hablado de que el ácido orótico se vuelve en un momentico que... ¡Ay! Un momento, por favor. Lucas, tú eres bobo. Bueno, entonces aquí vemos, sabemos que el ácido orótico va a ser fundamental para hacer la diferencia, por ejemplo, entre CPS1 y OTC, ¿cierto? Pero vamos a tener otros aminoácidos que nos van a ayudar mucho, ¿cierto? Como son la glutamina, la alanina, la citrulina y la arginina. La medición de estos aminoácidos, principalmente estos ácidos, no solamente van a ayudar a encontrar si hay una alteración bioquímica, sino que además de eso va a permitir una ayuda para el manejo de los suplementos, el manejo que le estamos haciendo a nivel nutricional. En cuanto al tratamiento farmacológico, vimos entonces que está el benzoato de sodio, el fenilbutirato y el fenilacetato. Como en algunos países, como en el nuestro, que va a depender de lo de la EPS, cada tarrito de esos vale entre 800, 500 mil pesos, 600 mil pesos, bueno, eso depende. Entonces también hay otras alternativas de administrar, ¿cierto? Como por ejemplo, y que son muy económicos, como la L-arginina, la L-citrulina, el carbamilglutamato, o sea, el carbaglu, la L-creatinina. Son alternativas que se pueden administrar a nuestros bebés. Esto que están viendo aquí, las otras suplementaciones, no se tienen que aprender todos esto es para los nutricionistas, eso no se lo tiene que aprender usted, pero sí tiene que saber que, por ejemplo, usted puede administrar L-arginina, L-carnitina, citrulina, carbaglu, el citrato, muy importante el citrato, porque recordemos el problema que va a haber con lo del ciclo de Krebs, sobre todo cuando hay como ese déficit energético por ese exceso de amonio. La creatinina van a ser muy buenas alternativas. Tenemos otros que es lo que se llaman los complementos, eso ya lo habíamos visto en los tratamientos, que son los complementos y suplementos. Generalmente estos van direccionados hacia cofactores, vitaminas pues vitaminas que generalmente son coenzimas que por un lado trabajan o ayudan a las enzimas del ciclo de la urea, pero en las otras
otras vías que están en las que están implicados los aminoácidos. Entonces así tenemos que se le debe suplementar biotina, vitamina B12, piridoxina, que es vitamina 6, riboflavina, vitamina B2, tiamina, vitamina B1. Cada uno de estos pues tiene como algunos propósitos. Por ejemplo, sabemos que la tiamina está muy involucrada en la regeneración neuronal, sobre todo en la regeneración axonal. La riboflavina y la piridoxina y vitamina B12 están involucradas en otros metabolitos de otros aminoácidos. Bueno, para la parte del tratamiento nutricional hay que tener mucho cuidado entonces con el manejo, sobre todo cuando están en el crecimiento y desarrollo, de ir adecuando la cantidad de proteínas. Sobre todo recordemos los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque de todas maneras estos aminoácidos no se logran sintetizar y son pues muy importantes para producir muchas sustancias en el organismo, como por ejemplo los neurotransmisores. Otra de lo que hay que pensar es que estos chicos están en crecimiento y desarrollo y pues los niños pueden hacer un consumo importante de calorías, entonces hay que pensar en en adecuar esas calorías también representadas en lípidos y representadas en carbohidratos. La suplementación, pues ya habíamos visto con arginina, citrulina, la prevención del catabolismo. Entonces, ¿cómo? Pues evitar que estos niños estén expuestos a personas que están infectadas con virus o que tengan traumas o que si les van a hacer una cirugía, pues hacerle la adecuación al tratamiento nutricional. Bueno, por ejemplo, provocar la lactulosa que les produce diarrea, entonces ese tipo de eventos fisiológicos pueden hacer que haya eh, un recambio proteico importante. Entre los tratamientos de emergencia hay que contemplar entonces ya como vimos lo que es la hemofiltración, que puede ser hemodiálisis, puede ser plasmaféresis o puede ser pues la diálisis total, ¿cierto? Los tratamientos físicos o hemodiálisis no están exentos de los tratamientos detoxificantes, o sea, los tratamientos con medicamentos. Y eso va a depender es de la respuesta que tenga el paciente tanto a los medicamentos como a la hemofiltración. ¿Cómo se hace eso? Haciendo un monitoreo. De eso va a depender de cómo está el protocolo en cada hospital, en cada institución, pero aproximadamente cada 3 o 4 horas se puede se puede ir monitoreando ese amonio para ver cómo se produce. Bueno, esto ya lo tenemos acá. Bueno, estos son cositas que yo señalo que saco de, por ejemplo, eh, es muy difícil decir, bueno, si está mayor de tanto por ciento, porque así usted lo tenga en la literatura como lo estamos viendo acá, eso va a depender del protocolo que haya en su lugar de salud. Esto. Bueno, otra de las cosas que hay que mirar en el tratamiento de emergencia es la parte de las descompensaciones que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, hay algunos eventos que van a favorecer el anabolismo. Entonces tenemos, por ejemplo, las soluciones hipertónicas, que básicamente van a ser con glucosa que está entre el 15 y el 20%. Aquí es muy importante pensar que no solamente
se va a dar, está en la parte de la vía parenteral, sino que además de eso se va a ir dando un aporte cuando empiece la vía oral o nasogástrica, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte total que se le va a dar y cómo se le va a, cómo se le va a representar? Entonces, aquí es muy importante tener los diferentes metabolitos que se le va a incluir. ¿Y cómo se monitorea eso? Se va a monitorear con las glicemias. Como el mantenimiento calórico se va a dar a partir de los carbohidratos, entonces, y usted le va a dar una carga importante de glucosa, entonces pues muchas veces se van a aumentar esas glicemias y pues usted los maneja con insulina y dependiendo la edad incluso se puede manejar con metformina. También se les va a dar lípidos parenterales más o menos un 20%. Bueno, aquí les dejé esto es como para que ustedes lo vean. Esta es como la manera cómo pueden salir, cómo podemos a través de los medicamentos, por un lado, sacar el aumento de amonio, pero también vamos a vamos a reducir el glutamato. Miremos aquí cómo es el mecanismo de acción. Entonces, nosotros tenemos la glicina, tenemos un aumento de amonio, ¿cierto? Y ese aumento de amonio, ¿qué va a suceder? Cuando le damos el benzoato se une a la glicina y forma el hipurato y sale en forma de benzoacilglicina. Por el otro lado tenemos que si le damos fenilacetato o fenilbutirato, estos se van a unir a la glutamina y entonces se elimina como fenilacetilglutamina. Fíjese que aquí tenemos acuérdense que la glutamina es un aminoácido de 5 carbonos con 2 grupos aminos. Entonces, cuando estamos dando el tratamiento con fenilbutirato y con benzoato, son dos mecanismos diferentes por los que vamos a estar disminuyendo la cantidad de amonio. Bueno, estas son guías que se las dejo por si les sirve. Ya esto lo habíamos visto, estas suplementaciones. Estos pues son datos que se los dejo ahí. Muy importante esto. Ya habíamos hablado de la parte de los aminoácidos esenciales. Entonces, hay que pensar en que los aminoácidos, o mejor dicho, las proteínas, se tienen que ir adecuando de acuerdo al crecimiento y pensar en, si bien las mayoría de aminoácidos esenciales vienen de origen animal, como ellos tienen una restricción, lo importante es que hay que hacer un aporte total entre el 20 y 30% de proteínas. Entonces eso lo tienen que hacer junto con la nutricionista, ¿cierto? De acuerdo al suplemento que le estén dando, a la alimentación, ¿cierto? Y enseñarle a la madre o a los cuidadores cómo tienen que ir haciendo esa medición y realmente hay que ir sumando y restando en lo que se le da a los chicos. Hay que pensar que hay algunos alimentos que no son de origen animal, pero que también tienen aminoácidos y que hay que tenerlos en cuenta. A pesar de que, pues, de que tengan bajas proteínas, siempre hay que tenerlo en cuenta. Además de esa suplementación, además de ese cuidado de la administración de los aminoácidos esenciales, es muy importante la medición de el amonio e irlo ajustando.
Se recomienda como suplementación crónica para los niños, por ejemplo, darle la L-arginina, sobre todo para los que tienen ALS, CPS y OTC, sobre todo para ellos. Es importante, chicos, pensar que estos son los protocolos internacionales, son los protocolos que hay en países donde hay programas, pero en nuestros medios es muy difícil. Así que yo los invito a que promuevan en sus instituciones de salud donde ustedes se desarrollen, tratar de organizar grupos interdisciplinarios, sobre todo con las nutricionistas. Aquí es muy importante, en la parte de la suplementación es muy importante la nutricionista, para que todos trabajen conjuntamente, porque va a depender mucho, y con el laboratorio que les esté dando el servicio, de la medición de estos metabolitos, porque eso es lo que va, los resultados de esos laboratorios son los que van a permitir estar ajustando las diferentes suplementaciones. Aquí es muy importante, sobre todo cuando llegan a la edad escolar y a la parte de la adolescencia. Por eso es tan importante la educación desde que ellos están muy pequeños, porque ahí es donde se empiezan a hacer una cantidad de ingestas que si el pequeño no tiene una adecuada adherencia, ¿cierto? Aquí se van a disparar muchos de los valores. Y aquí entonces viene una herramienta que es muy importante, que es la medición de la osmolaridad. También importante la ingesta de carbohidratos, la suplementación de algunos minerales, porque debido a que ellos tienen una dieta tan restringida, entonces a veces tienen deficiencias de algunos minerales como el zinc, el calcio, el selenio, el magnesio, bueno, etcétera. Bueno, estos son tablitas que yo les dejo, esto pues no se los voy a preguntar, pero son tablitas que son muy importantes, cuando se están dando los suplementos. Hay unos que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Y por qué estos aminoácidos? Porque resulta, recuerden cuando empezamos la clase, que tenemos un transportador, que es el transportador LAT, hay por ese transportador que están en las neuronas, pasan todos estos aminoácidos y no son pues no es selectivo, pero si uno de ellos pasa más que el otro, entonces va a hacer un desbalance. Entonces hay que tener un poquito cuidado de esto. Estos son signos que usted puede ver tanto cuando tenga pacientes que vienen con crisis, o pacientes que están hospitalizados, o pacientes que están yendo a su consulta al control, ¿cierto? Cuando tienen pérdida de apetito, vómito, la tasa respiratoria, cuando hay problemas como ataxia, problemas de sueño, hepatomegalia, bueno, la hiperamonemia, pues sobra decirlo, deficiencia en alguno de los aminoácidos, sobre todo arginina. Hay que tener ojo con la glutamina, con la lisina, y estar midiendo, como les indiqué en la tabla pasada, los aminoácidos ramificados, que son valina, isoleucina y leucina. Bueno, esto ya lo habíamos visto por aquí anteriormente, pues le pueden mirar. En el seguimiento, que es el seguimiento que se debe hacer crónicamente, hay un problema, y es como las calorías están siendo compensadas a través de los lípidos y de los carbohidratos. A veces hay riesgo de sobrepeso, entonces también hay que cuidar esto. Las proteínas, muchas veces, cuando no han sido manejadas adecuadamente, entonces llevan a que haya
disminución en la talla, en el peso, pérdida del cabello o de la calidad del cabello, pueden presentar anemia, pueden a veces incluso tener unas hiperamonemias que no se ve muy claro, pues no hay una razón clara y muchas veces, por ejemplo, por estas descompensaciones que tiene. Otro de los problemas que hay que estar evaluando son las sobredosis con el benzoato. ¿Y cómo se puede ver eso? Igualmente pérdida de apetito, vómito, hipoventilación, acidosis metabólica. Entonces usted tiene que tener siempre que cuando su paciente le esté dando benzoato de sodio, ¿cierto? Y se descompense y no hay como una claramente porque pueda tener un efecto gatillante o que está adecuado en todo, entonces hay que pensar en que el benzoato de sodio puede ser una sobredosis. Hay que tener cuidado pues con la arginina y los aminoácidos ramificados, que ya hablamos de eso. Uno de los problemas que hay con la hiperamonemia, como ya les había mostrado inicialmente, es que la hiperamonemia, pues entre todas las cosas tan malas que vimos que hace de lo neurotóxico que es, aquí es para que pensemos en ese LAT1, o sea, en ese transportador de aminoácidos ramificados, aminoácidos aromáticos, porque eso es lo que va a permitir que los chicos tengan producción de neurotransmisores, como por ejemplo la síntesis de serotonina. Entonces, si se aumenta el triptofano, por ejemplo, o si ¿y por qué se va a aumentar ese triptofano? Pues porque hay una descompensación. Eso es como cuando en un estadio hay muchos hombres y pocas mujeres, entonces van a entrar por la puerta más hombres que mujeres, entonces dentro del estadio va a quedar muchos más hombres que mujeres. Bueno, entonces muchas veces estos chicos hay que hacerles un manejo importante porque claro, toda esta descompensación va a llevar a que ellos tengan anorexia, o sea que son niños muy pequeños con una anorexia muy importante. Y el problema es que esa anorexia va a hacer que ellos no tengan el, la cantidad energética, calórica o la homeostasis calórica suficiente, entonces empiezan a hacer un recambio proteico para mantener esa homeostasis calórica y por lo tanto se va a aumentar el catabolismo. Muy importante el control de amonio. Hay que estar, sobre todo cuando hayan ciertos cuadros infecciosos, pueden ser virales, pueden ser microbianos, en nuestros países tropicales parasitarios. Hay que controlarlos porque eso pueden aumentar el amonio. Bien. La educación a los padres es muy importante porque es el objetivo número uno para lograr la adherencia de la enfermedad. Si un padre o un cuidador no conoce la enfermedad del niño, va a ser muy difícil el manejo y además de eso, pues de los otros eh, individuos de la familia nuclear que puedan los futuros que nazcan o los que estén dentro de la familia que no hayan sido diagnosticados. Muy importante tenerle a los padres y cuidadores y dentro de los procesos de control de crecimiento y desarrollo incluir la problemática pues de que el niño tiene una enfermedad del ciclo de la urea para que puedan saber
pues cómo hacen ese manejo de la ingesta que tenga que ser oral o pues incluso cuando, como lo que acabamos de ver, niños que requieren alimentaciones nasogástrica. Y sobre todo que cuando ellos están en crecimiento y desarrollo tienen que irse modificando. Hay otros exámenes que hay que estar midiendo porque como tienen tan restringida su dieta, como tienen a veces picos que son asintomáticos, como tienen deficiencias de algunos por la restricción dietaria, pueden tener deficiencias de vitaminas, de microelementos, entonces otros exámenes que ustedes tienen que pedir es, por ejemplo, densitometría, resonancias magnéticas nucleares, no solamente de cerebro, sino incluso de abdomen, para que estemos controlando qué está pasando con el hígado y los riñones, el hemograma, para que veamos líneas celulares, sobre todo la parte de glóbulos rojos, el perfil lipídico, porque recuerden que estos chicos, no, como la homeostasis calórica va a estar representada en lípidos y carbohidratos, entonces nos pueden sufrir obesidad, hiperlipidemias, entonces hay que estarlo controlando. Las inquemias, elemia, es decir, los elementos que se puedan medir, los que ustedes tengan a disposición en sus países o pues donde estén los minerales que puedan medir, es muy importante medirlos. Estos exámenes se puede, bueno, va a depender mucho de cómo es la evolución del niño, pero por lo menos cada año hacer este tipo de exámenes. El trasplante hepático, muy complejo. Para nosotros es muy difícil como países, un país que está en vía de desarrollo. Eso va a depender mucho de las condiciones socioeconómicas, geográficas de la familia y del niño, ¿cierto? De todas maneras, en los protocolos internacionales se recomienda sobre todo en las formas graves. El trasplante con hepatocitos no ha funcionado muy bien, unos sí, unos no. Eso lo dejaríamos en puntos suspensivos. Bueno, chicos, hemos terminado la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, chicos, ay, tan linda señora Castrillón, usted siempre. Tan Profe. gracias por acompañarme y por estar ahí. Igual lo De más nada, profe, importante es que muchísimas respeto. gracias a usted por su tiempo también. Bueno, Profe, eh, el supletorio, ¿para cuándo lo ay, dejamos verdad, entonces? se Ya me para el otro está. año. No, es que usted no me ve que estoy de luto, se me murió mi gallina. Ay, estoy grabando. Ay, Voy a profe parar. Penélope. Ay, no, y me hablemos. Voy a tener